Es hora de saber cómo un cuadro de mando de urgencias puede llegar a funcionar en tiempo real. La respuesta la tiene como directora médica de esta entidad canaria, María Sagrario Bustabat Reyes. Buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores y patrocinadores de este evento por dar la oportunidad a que presentemos el Hospital Universitario de Canarias estas innovaciones. A mí me ha tocado presentar pues, esta innovación, que es el cuadro de mandos de urgencia. Todos hemos oído y vivido pues, la sobresaturación que hay en las unidades de urgencia, y por eso es por lo que nos parece muy interesante de saber cómo podemos mejorar. Bueno, un poco antes voy a hacer una pequeña introducción. Las unidades de urgencia hospitalaria se crearon para atender procesos urgentes que necesitaban los recursos de un hospital y que no pueden ser atendidos adecuadamente pues, en otro lugar. Según la OMS, vamos a ver la definición, dice que es la aparición imprevista o inesperada en cualquier lugar o actividad de un problema de salud de causa diversa y gravedad variable, que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que la sufre o de su familia. Pero ¿esto qué es lo que sucede? Que no todos los pacientes que acuden a urgencia tienen la misma gravedad, tienen diferentes grados de gravedad. Y es lo que hace necesario que podamos clasificar y que tengamos la necesidad de clasificar a los pacientes para una correcta atención. Para ello se ha creado lo que es el triaje. Este es un método de trabajo estructurado que permite una evaluación rápida de la gravedad del paciente, de una manera arreglada, válida y reproducible, con el propósito de priorizar el orden de atención médica y determinar el lugar y los medios que se precisen. Esto está integrado, este triaje está integrado en el sistema informático del hospital para que se haga esa rápida clasificación. Y tiene este triaje 5 niveles de prioridad, que se asigna asumiendo el concepto de que lo urgente no siempre es grave y lo grave no es siempre urgente. En España hay varios sistemas de triaje, pero nosotros utilizamos el sistema español de triaje, que es el más utilizado, que es lo que nos denominamos y conocemos todos como SET. Vamos a comentar los 5 niveles, porque como después vamos a ver esos 5 niveles en lo que es el cuadro de mandos, para que sepan de qué estamos hablando. En el nivel 1, es la prioridad absoluta con atención inmediata y sin demora. El nivel 2, situaciones muy urgentes de riesgo vital, inestabilidad o dolor muy intenso, y la demora de asistencia médica hasta 15 minutos. El nivel 3, urgente pero estable hemodinámicamente con potencial riesgo vital, que probablemente exige pruebas y otras terapias, y tiene como máximo, debería de tener una demora de 60 minutos. El nivel 4 es una urgencia menor, potencialmente sin riesgo vital para el paciente, y la demora máxima de 120 minutos. En el nivel 5 podríamos decir que no es urgencia, sino que es algo un poco complejo, que a lo mejor puede ser atendido en cualquier otro sitio, pero que el paciente pues, decide ir al servicio de urgencia hospitalario. Y en eso la demora es de hasta 240 minutos es lo que se establece. Si hablamos un poco de estándares de gestión y calidad dentro de esta introducción, diríamos que el 90% de los pacientes deberían de ser dados de alta hospitalaria o ingresados en el hospital o trasladados a otro centro en un periodo de 4 horas. El paciente pendiente de ingreso no debería de permanecer en la unidad de urgencia más de 12 horas. En el tiempo de observación y valoración de la evolución del paciente debería de ser menos de 24 horas, y cuando el paciente deba permanecer en urgencias más de 6 horas, debería de estar en un sitio de observación mucho más específico. Y bueno, con esto, ¿qué nos planteamos? Unos objetivos, que es la optimización de los procesos asistenciales en urgencia, mejorar el sistema de alerta temprana combinado con la monitorización, disponer de un sistema de ayuda a la gestión operativa de urgencia, mejorar el cuadro de mando integral del área médica y gerencia y mejorar los indicadores operativos del Servicio Canario de Salud. Bueno, ¿y cómo se empezó a trabajar en esto? Bueno, pues el principio
Se fijó el objetivo y crear un grupo de trabajo en los cuales estaban pues, parte de la dirección médica, parte de la dirección de enfermería, pues estaba la parte también de admisiones, informática sobre todo. Y entonces empezó a trabajar y con ello en múltiples fuentes de datos, más allá no solamente de la historia clínica electrónica, sino con otros más datos. Y eso hacía que se alimentara lo que diríamos la base de todos los datos y crear un cuadro de mando y definir las alertas para finalmente hacer entrenar la red, verificar los datos y hacer una validación. Desde el punto de vista tecnológico, esto es como se transcurrió. Se hicieron la extracción de datos, que como hemos comentado, hay un proceso de análisis de los datos y luego ya se pasó a una explotación de los datos hacia un cuadro de mando integral. Y una cosa también que a mí nos ha parecido bastante interesante, el sistema de información acompañante del servicio de urgencia. Porque, bueno, pues ahí en este caso, los acompañantes que muchas veces están fuera y no saben qué es lo que está sucediendo dentro con su familiar, pues con esto, con un código para la Ley de Protección de Datos, ellos saben quién es su familiar y en qué situación está en ese momento. Bueno, y ahora entramos en lo que es un poco más ahí, lo que es la actividad en urgencia y el cuadro de mando. Vemos en la parte superior lo que hemos hecho con esto, ahí dice actividad de urgencia hoy, es un corte que se ha hecho, y entonces vemos, dice última actualización. Estas actualizaciones se hacen cada 5 minutos, pero si nosotros en un momento determinado entramos, podemos actualizarlo en ese mismo momento. Y luego tiene el centro de atención. Como esto saben, ya se ha dicho, es un complejo, pues sabemos si eso es en el UC o es en el Hospital del Norte. Vemos a la izquierda, pues bueno, los datos de admisiones, datos de alta, las pacientes que han estado en urgencia, luego en las fases en las que se encuentran. Por ejemplo, ahí tenemos en triaje hay 5, en episodios ambulantes hay 58, en episodios de observación 87. Y luego debajo lo que vemos son los procesos que superan a las 7 horas. Son las historias de los pacientes que están en urgencia más de 7 horas. En cuanto a la demora que podemos, en el cuadro de mandos vemos que hay una demora de triaje, vemos la media general y luego vemos la demora según los niveles. Ahí podrán observar que no está en el nivel 1. Consideramos que el nivel 1 es que no puede tener demora, quiere decir que ese tiene que entrar rápidamente. Luego vemos la demora de primera atención, pacientes que ya han pasado el triaje, pero no tienen una valoración aún por el médico. Entonces vemos también en el nivel 2, por ejemplo, que decíamos antes que era la parte inmediata, pero que no era una urgencia como el nivel 1, pues vemos que no hay ningún paciente en ese momento. Luego está el nivel 3, el 4 y el 5. Y ven después que hay un tiempo de cuando sobrepasa la referencia, el tiempo más alto que hay de demora, las últimas horas, 24 horas, y como podrán observar en rojo, esos son cuando se ha pasado el límite que tendríamos que haberlo tenido para tener una buena asistencia. Y luego, en la continuación, tiene el tiempo de proceso de urgencia ambulatorio, en el que vemos exactamente también lo mismo en cuanto a nivel 2, 3, 4 y 5. Si nosotros nos situamos, porque lo que nos preocupa ahí ahora mismo son esos que están en rojo. Si nos situamos encima, lo que podemos ver es el número de historia del paciente, incluso el nombre, que lo hemos tachado, el triaje a qué hora se hizo, ver y qué es lo que ha pasado para que se demore ese paciente. Aquí, ver el estado en que se encuentran, vemos todo el número de pacientes de urgencia, en qué situación se encuentran, si está en observación, si están en triaje, si están esperando subir, que ya tiene firmado el ingreso, pero está pendiente de subir, si tiene ya el informe de alta hecho para pasar a su domicilio, si están las pruebas pendientes, si está interconsultas, que sí que sabemos en ese momento cuál es la situación de todos los pacientes que están en urgencia. En cuanto a los procesos que decíamos antes, que superaban las 7 horas, si nosotros también nos vamos y nos colocamos, verán que el número de historia corresponde con el primer paciente que está ahí que aparece que supera las 7 horas.
nos podemos enterar también, como decíamos, de toda la situación, desde si está pendiente de una analítica, si qué analítica es, si desde el punto de vista de radiológico, y por qué el motivo, el diagnóstico que tienes hasta ese momento. Y en cuanto a la sobrecarga y el máximo por fase de circuito, vemos ahí a la izquierda, por ejemplo, en la parte de según las fases que decíamos antes, episodios ambulantes 58, episodios observación 87, vemos también los que están pendientes, tienen el informe ya para ingresar en el hospital, que hay 34, y luego tenemos también un índice que también es de calidad, es el retorno de 72 horas. Así que son los pacientes que se les ha dado de alta y vuelven al hospital antes de 72 horas. Y luego tenemos el índice de ocupación y el índice de saturación. En esta otra diapositiva lo que podemos ver son los tiempos medios de proceso por turno. Aquí lo que se hizo fue comparar un periodo A y un periodo B, 2 semanas diferentes, comparar lo que pasaba por turnos, por equipos de trabajo y ver los tiempos medios. También con esto, en la parte de abajo, vemos que hay unas flechas rojas y unas flechas verdes. Vemos que en los turnos, por ejemplo, de mañana hay alguna que está en rojo, otra en la tarde aparecen todas en verde y por la noche aparece alguna en rojo. En esto también, si nosotros nos ponemos encima de cualquiera de ellos, podemos saber no solamente la situación del paciente, sino incluso qué equipo y qué turno son los que estaban en ese momento trabajando y podemos ver de qué manera podríamos mejorar todo esto. Yo creo que todo esto se hace con el objetivo de mejorar la situación en los servicios de urgencia que, como todos sabemos, están sobresaturados. En esta otra, lo que queremos ver es la asistencia por nivel de triaje. En el día, por ejemplo, en el día de hoy. Nosotros hemos hecho un corte a la 1 y vemos desde las 8 a la 1 cuántas asistencias se han hecho de triaje y qué grado de triaje tenía cada nivel de triaje tenía cada uno de los tramos. Y esto también se puede hacer, la asistencia por nivel de triaje acumulado del día, aquí no lo ven, pero no sé si en esta diapositiva sí lo pueden ver, que es un día completo y en eso ahí pueden ver cómo hay desde las 0, lo que es por la noche, hay un descenso, para luego a partir de las 8 de la mañana vuelve otra vez a aumentar y la mayor frecuencia son pues, los pacientes que vienen en nivel 3. Hay una cosa que sí me gustaría recalcar, por ejemplo, aquí en la primera parte, ven que hay una en rojo, eso significa que ahí lo que hacemos es ponernos encima a ver qué es lo que ha pasado, porque ese es un nivel 1, porque tiene ahí un periodo que aparece en esa hora y entonces con eso es la información que nos puede hacer para mejorar todo lo que es la situación en urgencia. A esto lo llamamos huella digital de urgencias porque nos aparece y aparece como un reflejo de todos los niveles de triaje, de pacientes admitidos, de los que están en observación, de los que necesitan ingreso y se ve también es por niveles de triaje. Y luego lo vemos también de forma acumulada. Y eso también nos da una idea de cómo actuar. Aquí en esta otra diapositiva es la demora por atención por franja horaria. Aquí vemos también que la demora que tienen cada uno de los tramos, de los niveles del 1, aquí aparece también el 1, que es lo que nos preocupa, y luego es ver donde hay un mayor aumento de esos tramos horarios y que no nos permiten llegar a lo mejor a conseguir una buena calidad asistencial. Y bueno, ya con esto yo creo que hemos mejorado en este sentido muchísimo en lo que son las unidades, el servicio de urgencia y creemos que con ello podemos mejorar incluso mucho más. Es un trabajo arduo para las personas que están en los servicios de urgencia, pero yo creo que es bastante beneficioso para los pacientes, que es nuestro objetivo. Y bueno, un objetivo próximo que tiene la parte toda de informática, pues obtener patrones con los que podamos detectar situaciones emergentes. A mí esto me parece también muy novedoso, porque con el Machine Learning lo que se hacen es que son unos algoritmos, que esto me lo aprendí hace poco,
Y lo que se intenta es que con todos los datos que podemos obtener, a mí me parece maravilloso que con esos datos que se obtienen se pueda saber la evolución que puede tener ese paciente. Y yo creo que con eso ya conseguiríamos pues ya redondear totalmente lo que sería el servicio de urgencia y mejorar la atención de nuestros pacientes. Pues nada, muchas gracias por su atención.